Bienvenidos a una nueva reacción de Dani Bobe TV. Esta vez ya el final de la trilogía de César, la guerra del planeta de los simios, reseña. El fin de un líder y el inicio de una leyenda. Y la verdad que sí. En la próxima, ¿no? Se nota lo de leyenda, lo de César. Su legado. Esta película es muy buena. Vamos a ver. Estaba yo el otro día convenciendo a la sociedad de que madrugar era necesario. De repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de la guerra del planeta de los simios. La historia se ambienta 2 años después de lo mostrado en la anterior película, en donde después de que Dreyfus contactase con los militares, estos llegaron a San Francisco y entraron en guerra directa con el clan de César. Y no solo eso, sino... Sí, qué buena secuencia esta, la del principio. Además, parece ser que entre los simios inteligentes existen varios traidores a los que denominan como asnos que están trabajando precisamente con los militares. Pues bien, nada más arrancar tenemos un grupo infiltrándose en el bosque de secuoyas que no tardan en empezar un conflicto directo contra unos simios solo para ser superados con creces al poco rato. Y es que por muy bien armados que vayan los humanos, el clan de César ya se acostumbra a la guerra y entre que son más numerosos y que además están peleando en su propio territorio, pues en este caso tenían la ventaja. Aún así, la guerra ya se cobró muchísimas vidas y el César que conocimos está mucho más agotado mentalmente y entristecido por cómo las acciones de Cobb afectaron a su pueblo. Aunque les perdona la vida a los capturados. Tanto es así que pese a que ganaron el combate, liberan a los militares capturados para que le digan a su jefe que no quieren seguir peleando y que con suerte surta efecto. Aunque tras 2 años matándose los unos a los otros, la paz ya no es una opción tangible para nadie. El problema es que mientras que uno de los asnos se fugó después de ser capturado, entre las filas de César empiezan a surgir dudas. Porque tarde o temprano los militares acabarán encontrando su refugio y pese a que el protagonista mandó exploradores para que busquen un lugar seguro en el que vivir, trasladar a todo el clan no será tarea fácil. Pero claro, mantener la guerra a este ritmo tampoco es asequible, porque mientras que ellos tienen que pelear con armas rudimentarias, los militares tienen armamento muy avanzado y con cada batalla que pasa pierden demasiados simios incluso cuando ganan. Aún así, por el momento se ve que la familia del protagonista sigue adelante y su pueblo parece ser capaz de adaptarse a las circunstancias porque ven a César como un líder al que vale la pena seguir. Muy mal que lo puedan llegar a estar pasando. Sin embargo, parece que alguien los traicionó, porque esa misma noche un grupo de militares llega precisamente a su web y pese a que consiguen despachar unos cuantos, el líder de estos, que es un coronel desquiciado que no tiene mucha estima a los simios, acaba con la vida de la esposa y primogénito de César y consigue escaparse sin que el protagonista lo detenga, dándole un duro golpe al personaje y forzándolo a evacuar a su pueblo porque ya no están a salvo. Está buenísima esa escena. Parece ser que el traidor fue un gorila albino conocido como Winter, ya que durante el ataque desapareció de la guarida, pero el caso es que César perdió casi toda su familia y ya solo le queda a su hijo pequeño Cornelius. Y como consecuencia de esto, el protagonista, que hasta ahora siempre abogó por la paz y todas las veces que combatió fue en defensa propia, después de tantos años de desgaste psicológico y la reciente pérdida de sus seres queridos, empieza a parecerse más a Coba y se deja llevar por el odio. Hasta tal punto que durante la migración de su pueblo, en vez de liderarlos hasta una nueva tierra, se separa del grupo para darle caza personalmente al coronel y así vengar a su familia. Por lo tanto, le deja a Cornelius, a la que pudo haber sido su nuera, para que lo cuide, y César inicia un viaje en solitario que, sin llegar a saberlo, acabaría siendo el más duro de su vida. Por suerte para él, tanto Luca como Rocket y Maurice lo acompañaron para asegurarse de que le iría bien. Así que, siguiendo unas pistas vagas sobre lo que dijeron unos centinelas de la tribu sobre la posible localización de los militares, llegan a un campamento en ruinas en el que, tal y como esperaban, se encuentran con un humano. Lo que no me esperaba es la reacción de César, porque no duda en disparar al hombre en cuanto descubre que estaba armado y a punto de atacarlos. Quizás sea por tantos años de guerra porque César ya no está para tonterías, pero de una película... Bueno, está más viejo, ¿no? El personaje está muy cambiado y se nota. El caso es que registran el campamento. Bueno, pero si te saca el arma, obviamente vas a disparar. No es tan, no sé, un cambio tan drástico del personaje, pero se entiende. Comprueban que aquel tipo efectivamente era un militar, posiblemente un desertor, y más pronto que tarde se tropiezan con una niña que parece ser que está muda. Entonces, pese a que César no se la quiere llevar con ellos porque sería un estorbo, Maurice insiste porque no puede abandonarla a su suerte, ya que entre todo el grupo, el orangután parece ser el más empático de todos. Lo cual, teniendo en cuenta que trabajó en un circo donde lo maltrataron y luego estuvo encerrado en un santuario, es el más sabio, si se quiere, ¿no? Pues tiene bastante mérito por su parte. Entonces, un poco a regañadientes, César termina aceptando y ahora continúan los 5 con su viaje hasta finalmente encontrar el campamento militar, en el cual se cuelan a escondidas y confirman sus sospechas con respecto a lo de que Winter los había traicionado. Y es que parece ser que Red, que es el gorila traidor del principio, lo convenció haciéndole creer que no podían ganar esta guerra y que era mejor que se uniera a los militares porque así le perdonarían la vida. Y como el albino estaba acojonado perdido, pues terminó aceptando y les dijo dónde estaba su escondite. Con lo que no contaba era con que el coronel acabaría matando a la familia de César y eso se ve que lo hace sentir algo mal. Aunque para cuando intenta pedir ayuda a otros soldados, los protagonistas lo retienen por la fuerza
cabeza y César lo asfixia sin querer, acabando así con uno de los suyos una vez más y empantanándolo. Bueno, sin querer, sí lo hizo con toda la intención. Como moral al tener que hacer cosas como esta que, pese a ser necesarias, no son punto de buen gusto. En cualquier caso, César y los demás salen del campamento y, como descubrieron que iban a trasladarse, esperan a que se marchen para seguirlos de cerca, alcanzando una zona nevada en donde, para su desagrado, comprueban que los militares están ejecutando a algunos de sus propios hombres. Y justamente con uno que todavía seguía vivo, descubren que, al igual que la niña, no puede hablar. O sea que todo esto parece tener relación. Así que lo rematan por piedad y poco después, mientras seguían con el viaje, son robados por un desconocido y la cosa termina con una persecución en caballo, en donde más pronto que tarde descubren que el ladrón en realidad era otro simio inteligente. Sin embargo, no proviene de su tribu ni de los que se rebelaron en San Francisco, sino que al parecer, conforme se iba propagando no, es otro. Mientras que los humanos estiraban la pata, los simios se volvían más inteligentes. Por lo tanto, pese a que la tribu de César surgió a raíz de una rebelión, los demás simios del mundo, al contagiarse indirectamente con el virus, también desarrollaron inteligencia. Del mismo modo, parece ser que se escapó. Estaría bueno saber qué pasó, no sé, con los simios de Asia, ¿no? Europa, África. Estaría bueno saber lo que pasó con ellos. Si tienen tribus, me imagino que sí, ¿no? Una zona de cuarentena en donde los humanos establecieron una base y sospechan que precisamente ese lugar es donde está ahora mismo el coronel. Así que convencen a este simio para que los lleve, cuyo nombre, por cierto, parece ser Simio Malo, ya que es una frase que escuchaba mucho, y tras un momento de descanso en donde los personajes empatizan un poco entre sí y demuestran tener más humanidad que muchos de los humanos existentes, reanudan su viaje y llegan a las afueras de la base militar, con la mala suerte de que unos centinelas los pillan merodeando y, pese a que consiguieron despacharlos, hirieron a Luca con un arma y se acaba muriendo poco después. No sé qué pasa con los gorilas en esta saga, pero son como Leomón de Digimon. Siempre la palman. Pero bueno, una vez más tenemos una despedida emotiva y esto provoca una discusión entre Maurice y César. Porque mientras que el orangután quiere volver con su pueblo y que no se dejen llevar por la venganza, César insiste en continuar porque, de lo contrario, la muerte de Luca habrá sido en vano y el coronel nunca recibirá su castigo. Así que el protagonista les dice a los otros que se marchen y a partir de aquí va con... Aunque bueno, tarde o temprano no recibirá su castigo, porque el virus lo dejó mudo. Continuar su viaje a solas. Sin embargo, no mucho después descubre una realidad terrible, y es que su pueblo fue capturado por los militares y ahora están encerrados en la base y forzados a trabajar construyendo un muro. Y de hecho, a los que no cumplen con las órdenes los atan a unos postes para dar ejemplo. Todo esto horroriza a César, como es comprensible, y ahora su plan inicial ya no es una opción, sino una obligación. No puede abandonar a los suyos a su suerte, pero independientemente de lo que quisiese hacer, ya de poco importa, porque el gorila traidor, que por cierto se llama Red, lo noquea y ahora es un preso más como los demás simios. Para colmo, el haber abandonado a su gente cuando estaban trasladándose les hizo perder la confianza que tenían en él y se podría decir que ahora está en el peor momento de su vida, ya que no solo tienen que trabajar sin apenas recibir comida ni agua, sino que además, a la mínima señal de rebelión, el coronel sabe cómo arrancarla de raíz, ya que un día mientras trabajaban en el muro, César exigió un trato mejor hacia los simios y la tribu se le dispara. Pero entonces el coronel, para dar ejemplo, mató delante de él a un simio que la había liado a causa del cansancio y enseguida acabó con la moral de los demás. Y por si fuera poco, a César lo ató a un poste sin comida ni agua y ya si sobrevive o no es su problema. Vamos, el villano principal es un tarado de la hostia que no tiene ninguna compasión por los simios inteligentes. Por suerte, Maurice y Rocket están afuera y ya son conscientes de todo. O sea que al menos existe alguna esperanza para que escapen. Pero volviendo a la base, César es llevado ante el coronel y por fin se conocen formalmente. Parece ser que esta facción militar no es el ejército como tal, sino más bien unos disidentes radicales conocidos como Alfa Omega que se separaron del resto del ejército por conflictos ideológicos. Y es que pese a que los humanos restantes sobrevivieron a la pandemia por ser aparentemente inmunes al virus, este mutó en sus cuerpos y en algunos casos les hace perder la capacidad de hablar y se vuelven salvajes. Aquí es la escena en donde dice que, bueno, el coronel dice que asesinó a Malcolm, el protagonista de la anterior película. Tal y como le pasó a la niña que rescataron, le disparó. Que vieron ejecutados. Y es que precisamente para evitar el fin de la... Pues es una escena eliminada, ¿no? Obviamente no está en la película. La raza humana, al menos según su punto de vista, obliga a sus hombres a ejecutar a todos los infectados porque de lo contrario los simios sí que dominarían definitivamente la Tierra. Claro. Y claro, esta manera extrema de hacer las cosas provocó tensiones con los altos mandos y ahora parece que van a ir a por ellos precisamente a esa base y se avecina una guerra inminente. De ahí que quieran construir un muro y toda la historia. El problema es que el coronel es un chalado de manual, porque aparte de que acabó con su propio hijo por haberse infectado, se piensa que todo esto es una especie de guerra santa y que los suyos son los elegidos para salvar el planeta. Todo esto al mismo tiempo que odia a los simios. Sin embargo, un murito de madera no va a hacer gran cosa contra el grueso del ejército. Obviamente. Y desde luego liquidar a tus propios hombres, que ya de por sí son escasos, y provocar la deserción de otros tantos, tarde o temprano te explotaría en la cara. Pero mira, por lo menos, aunque equivocados, estamos ante un personaje con ideales y mucho más complejo de lo que parece a primera vista, ya que lo de matar a la familia de César no fue nada personal, sino que simplemente estaban allí y le cuadró
de paso. Pero vamos, que me parece interesante el hecho de que hagan un villano que está completamente loco y que al mismo tiempo nos plantee su forma de ver las cosas para que de una manera retorcida podamos imaginarnos el panorama a su manera. En fin, siguiendo con la trama, César vuelven a encerrarlo, pero por lo menos consiguió que los militares alimentasen a su pueblo para que rindiesen en el trabajo. Entonces, mientras que Maurice y los otros encuentran unos pasadizos subterráneos que conectan con el alcantarillado de la base, la niña se mete tal cual entrando por la puerta principal y jugándosela descaradamente. Por alguna razón, ningún militar la ve entrar, quizás porque cuanto más carota menos se nota, y a raíz de esto llega donde César, que está enjaulado y debilitado por la desnutrición, y esta no solo le da agua, sino que gracias a los otros simios también le lleva comida porque ahora sí que recuperaron la confianza en su líder. Además también le regala su muñeca y se queda un rato con él. Pero el inconveniente es que si la pillan se la van a cargar por estar infectada y entonces Rocket, para conseguir una distracción y que la niña escape, irrumpe en la base para entregarse voluntariamente y trazar un plan de huida desde dentro. Entonces pasan los días, el coronel encuentra la muñeca. Esa escena te da pena, ¿no? Que ojalá no acaben con Rocket. Bueno, Red. No acabe con Rocket porque te cae bien esa persona. No le da mayor importancia. Los simios le dan información a base de señas a Maurice, que los observa desde fuera. Este bautiza a la niña como Nova por una placa metálica que tenía. Nova. Referencia una vez más a las películas clásicas. Sí. Luego tenemos la típica escena de los memes con el otro simio y paso a paso van trazando un plan mediante el cual consiguen abrir un pequeño agujero en el recinto de los simios para que puedan escapar por las alcantarillas. Lo único que les falta es encontrar una forma de liberar a los pequeños. Así que para ello provocan a uno de los guardias para que se meta en el recinto y lo pueden reducir para quitarle las llaves. Cosa que independientemente del plan de huida podría haber pasado perfectamente, porque por muy armado que estés, un solo soldado contra decenas de simios no tiene ninguna posibilidad. Claro. Es que nunca te planteaste lo de los 100 hombres contra un solo gorila. Seamos realistas, ¿qué pretendías hacer tú solo contra toda esta turba? En cualquier caso le quitan las llaves, acceden al recinto de los pequeños y mientras que bueno, estaba enojado, ¿no? Los adultos escapaban por el agujero, los pequeños cruzan hacia el otro recinto por un cable que colgaba por arriba y oficialmente ya pueden escapar de una vez por todas. Pero una vez más César se deja llevar por el odio y vuelve a dejar atrás a los suyos para librar una cruzada personal en la que quiere acabar con la vida del coronel sea como sea. Sin embargo, llegados a este punto se junta todo, porque de repente el ejército llegó para luchar contra los disidentes de Alpha Omega y se libra una batalla campal mientras que los simios escapaban por los túneles y César se iba a cobrar su venganza. Pero para su sorpresa, el coronel se infectó con el virus a través de la muñeca de la niña y ahora está mudo y replanteándose su vida. Tanto es así que prefiere que César acabe con él antes que seguir luchando, ya que al ser víctima de la enfermedad que tanto se esforzó por combatir, es un castigo irónicamente humillante que no está dispuesto a soportar. Así que César, aunque no le faltaron ganas, no le da el golpe de gracia para que sea él mismo quien apriete el gatillo. No puede. Sé si porque comprendió que ya estaba acabado, haga lo que haga, o si porque quería dejarlo sufriendo. Pero la cosa es que el villano tuvo su merecido y ahora el protagonista... Yo creo que lo vi así y ya no valía la pena, ¿no? Y bueno, sí, el coronel acabó con sí mismo. Tiene que escapar en medio de una guerra para reencontrarse con los suyos, los cuales por cierto están siendo atacados por los de Alpha Omega, que ya se dieron cuenta de que escaparon, y eso hace que Red empiece a tener dudas sobre si realmente se unió al bando correcto. Entonces, en mitad del caos, César es herido por un virot justo cuando iba a reventar un bidón de combustible, y de no ser por Red, que se redimió justo al final ayudándolo poco antes de ser ejecutado por traición al disparar al militar que lo tenía a tiro, no habría conseguido tirar unos explosivos y con ello reventar el muro, que por efecto dominó acabó reventando toda la base y con ello poniéndole fin a la locura que estaba llevando a cabo Alpha Omega. Que también te digo, viendo el pedazo de ejército que estaba por llegar, ya os digo yo que ni de coña podrían ganarles. Bueno, estaba loco el coronel, ¿no? O sea, es que mirad esto. Da igual que tuvieran armas y que estuvieran agazapados en una base. La inferioridad numérica es aplastante y un murito de madera la verdad es que no iba a cambiar nada. Pero mira, sea como sea, César ya les hizo el trabajo. Pero ojito al detalle, porque a raíz de las explosiones, justo cuando los militares estaban a punto de disparar a César, una avalancha los sepulta a todos y oficialmente los simios, una vez se libran de la nieve gracias a que pueden escalar, oficialmente son libres. Ya que nadie más los va a buscar, la guerra se terminó y ahora sí que sí, por fin encuentran el lugar seguro del que habían hablado sus exploradores al principio de la película y van a establecer su nuevo asentamiento allí. Solo hay un problema, y es que César no dijo nada sobre la herida que recibió en combate y muy discretamente se despide de Maurice sabiendo que no volverá a ver un amanecer, pero yéndose tranquilo al comprender que su hijo está en buenas manos y que su pueblo, después de tanto sufrimiento, por fin encontró la paz. Y tras esto, con una despedida tan triste como emotiva, se muere César en su cuerpo físico, pero nace una leyenda que perduraría entre la cultura simia incluso siglos después, ya que a partir de ahora el planeta sería suyo. La guerra del planeta de los simios me pareció una apuesta valiente que, pese a no ofrecer exactamente lo que uno podría esperar de un metraje con este título, gracias a la dirección de Matt Reeves una vez más estamos ante un peliculón muy bien trabajado. Por cómo habían terminado las cosas en El Amanecer, yo creo que
Puede ser que esta es la trilogía en la que una película es mejor que la otra y la tercera sea la mejor de todas. Sí, que esta secuela se iba a enfocar puramente en el conflicto entre humanos y simios y sin embargo, teniendo unas cuantas escenas de acción muy bien logradas, el enfoque se centra más en cómo los diferentes pueblos actúan bajo el miedo, cómo se sienten después de 2 años de conflicto y haber perdido a muchos seres queridos, las consecuencias y crueldad de la propia guerra y el efecto dominó que provocaron unos dirigentes radicales en un mundo donde en vez de empezar de cero, están terminando de destruirse, ya que en el caso de los simios, justo cuando estaban prosperando como sociedad, se vieron envueltos en una guerra que no quisieron provocar y ahora no les queda otra que defenderse al mismo tiempo que intentan explicarle a los humanos que todo esto fue cosa de Koba. Y por parte de los humanos, pese a que están casi extintos y con el virus LZ-113 mutando dentro de sus cuerpos inician la guerra. Salvajes, se dedican a enfrentarse entre sí en una batalla en la que gane quien gane, apenas van a quedar suficientes personas como para levantar cabeza. ¿A qué conflicto actual me recuerda esto? ¿A qué conflicto actual me recuerda esto justamente? Los más avispados ya se darán cuenta, ¿no?, de lo que estoy hablando. Vamos, que una vez más tenemos un mensaje antibélico que tiene muchísima presencia durante la historia, en la que además se hace... Claro, hay un término, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el término se definía como una victoria secas, ¿no? En donde, no sé, si un bando gana y realmente no obtiene ningún beneficio porque tanto las bajas de su ejército fueron demasiadas. Y ese como título de ganador no vale nada realmente. Hay un término que simplifica todo eso, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. La raza humana, aun habiendo provocado su casi extinción, sigue siendo incapaz de dejar las armas a un lado y pese a que una guerra es lo último que necesitan en un escenario como este, siguen aferrándose a ella en vez de reconstruir la civilización. ¿Qué conflicto actual me recuerda esto? O sea, que la moraleja es que la especie humana se esfuerza más por autodestruirse constantemente que por coexistir con la naturaleza y adaptarse a los cambios. Sí. Lo cual, viendo ciertos eventos del mundo real, pues no es desacertado en absoluto. No es desacertado para nada. Yo creo que Daniel Bowie también notó el símil, ¿no?, que hay en esta película sobre una guerra, ¿no?, que inicia de la nada y sin ningún beneficio para ningún bando, ¿no? Yo creo que sí se dio cuenta de eso. Una vez más, la fotografía, el CGI, la música... Con el panorama actual en el que estamos viviendo. Las ya mencionadas escenas de acción están muy bien logradas y pese a que ya pasaron casi 9 años desde su estreno, no solo envejecieron muy bien, sino que en el apartado técnico sigue siendo increíble, siendo superior a muchos productos actuales y por ser unos auténticos chapuceros quedan en evidencia ante películas como esta, que son más antiguas pero se tomaron la molestia de hacer las cosas con calma para que visual y narrativamente tuviesen una buena calidad. Es que se ve increíble. Una vez más, el ritmo pausado fue uno de los... La anterior ya se veía bien y esta se ve muchísimo mejor. Y la anterior no envejeció así para nada mal. De hecho, envejeció bien. Pilares clave para que esta película no fuese del montón. Los momentos de calma antes de la tormenta y las diferentes puestas en escena nos sirven para conocer mejor a sus personajes, saber cómo se sienten y sobre todo para comprender la humanidad que hay detrás de estos, incluyendo los simios, por supuesto, ya que como dije en las reseñas pasadas, pese a ser animales inteligentes, tienen mucha más humanidad que algunos de los personajes humanos. No por nada en El amanecer del planeta de los simios, César fue consciente de que ambas especies, una vez desarrollaban inteligencia, se parecían más de lo que se imaginaba. Y es que en esta película se deja más claro que nunca que aunque los humanos juegan un papel mayoritariamente antagónico, los simios pueden llegar a corromperse tanto como ellos. Véase por ejemplo el caso de Winter o los demás asnos de Alfa Omega, que pese a ser simios cuya existencia se ve amenazada por los militares, el miedo y el pesimismo los hizo unirse a un bando que los desprecia, esclaviza y el tratarlos como un trapo y perdonarles la vida es a lo máximo a lo que aspiran. Y puede que ni eso, porque se da a entender varias veces que una vez terminada la guerra, en cuanto el coronel dejase de necesitarlos, los acabaría ejecutando. O sea, si ya lo hacía con sus propios hombres, ¿por qué iba a mantenerlos a ellos? Eso es lo que hizo que Red se redimiera justo al final y lo que posiblemente habría hecho que Winter pasase por un proceso similar. Pero es que al igual que las personas, el miedo y el estrés postraumático... Bueno, Winter era un poco más cobarde, ¿no? Red no lo era tanto. Al ver cómo los suyos están siendo masacrados por una fuerza aparentemente imparable, puede hacerte cometer errores e incluso corromperte a causa de la cobardía. Y eso es lo que los hace humanos. Puede que tengan pelo y anteriormente fuesen animales salvajes, pero en el momento que adoptaron una inteligencia equivalente a la nuestra, inevitablemente se humanizaron. Al igual que nosotros, los hay que son buenos y los hay que son malos. Y el lograr esa complejidad al desarrollar personajes que ni siquiera son personas, una vez más tiene mucho mérito. Y la contraparte de este ejemplo sería Preacher, que pese a que César le perdonó la vida cuando lo capturaron al principio y que su coronel estaba visiblemente perturbado, se mantuvo obediente como un perro hasta el final, llegando a estar a punto de ejecutar a César, incluso cuando se les venía el ejército encima y con su coronel sin dar señales de vida.
Este personaje representa lo que yo considero como un ser humano patético, porque por su forma de actuar se nota muchísimo que no está de acuerdo con su superior. De hecho, se siente mal cuando ve a César sufriendo, pero es tan cobarde y carente de voluntad que al final, incluso cuando ni siquiera era necesario, hizo lo que otros esperaban de él sin tener el más mínimo atisbo de criterio propio. Hasta tal punto que este tipo fue el que le dio el golpe letal a César, matando así a un personaje bondadoso que no solo le había perdonado la vida, sino que lo único que quería antes de obsesionarse con la venganza era el bienestar de su pueblo. Y ese es un problema que infecta al mundo real. Personas como Preacher obedecen ciegamente por pura inercia, independientemente de la injusticia que esté ante sus narices. Claro, hay personas que obedecen, ¿no? Sin antes ponerse a pensar de si está bien o si está mal ese tipo de acción. Sí hay. Como si su vida fuese puramente un uniforme y el que lo lleva vestido tiene más de maniquí que de persona. Claro. Son gente sin voluntad que fomentan un sistema podrido cuyos dirigentes son el cáncer de nuestra sociedad. Sí. Lo sabe todo el mundo, ellos incluidos. Pero no hacen nada porque es su trabajo, yo hago lo que me mandan y la excusa de mierda de turno que indirectamente es el combustible de la mayoría de los problemas que hay en el mundo. Si hay algo que podemos aprender de esta película es que aunque sea un poco, trata de ser persona. No seas un maniquí obediente. Claro. No seas como Preacher. Ampliando un poco más este punto, pese a que la película es material de memes, especialmente cuando Simio Malo aparece en escena, el drama manejado es posiblemente el más duro de entre toda la trilogía. No, está muy bien manejado, ¿no? Y el humor está bien puesto en pequeñas dosis. Porque aunque siempre se vieron momentos duros, el ver cómo el pueblo de César es maltratado por Alfa Omega, mientras que lo que antaño fue una comunidad próspera ahora se vio reducida a unas pocas docenas de simios supervivientes, es triste incluso teniendo un final aparentemente feliz. Nadie quería que las cosas acabasen tan mal para este pueblo ni que se hubiesen perdido tantas vidas por el camino. Pero tal y como se manifiesta en las pesadillas de César, el fantasma de Koba lo sigue persiguiendo incluso Qué buena escena esta. Después de muerto, ya que las consecuencias de sus actos afectaron a su pueblo hasta casi el final de la historia. Y precisamente esto influyó muchísimo en el desarrollo de César, porque pasó de ser un líder pacífico y sereno a volverse mucho más arisco, vengativo e incluso con cierta tendencia a la violencia. Sí. Y no es para menos, ya que lo que sufrió este personaje no tiene nombre. Tal y como se ve, sigue teniendo madera de líder. Al menos tuvo una muerte digna, ¿no? Y viendo su pueblo en paz. Pero verlo tan pesimista y con esa aura sombría te hace entender que, salvando las diferencias, es un ser humano como cualquier otro. Sí. Al menos metafóricamente hablando, ya que puede corromperse, dejarse llevar e incluso tomar decisiones moralmente cuestionables como querer dejar a Nova atrás solo para que no les estorbe. Pero visto lo visto, ¿quién podría juzgarlo? Después de tanta guerra, lo raro sería que no perdiera la cabeza. Pero por lo menos supo mantener la compostura la mayor parte del tiempo y después de tanto sufrimiento dejar el mundo como una auténtica leyenda para que su pueblo viviese tranquilo bajo el legado de su recuerdo y enseñanzas. Sí, justamente. Murió viendo su pueblo, ¿no? Feliz. La verdad es que el arco de personaje de César es uno de los más redondos que podría tener el protagonista de cualquier saga cinematográfica. La verdad que sí. Y la actuación de Andy Serkis a lo largo de las 3 películas fue otro puntazo que creo que no se valoró lo suficiente. En cuanto a los personajes... Andy Serkis como César es muy expresivo. Los secundarios, Simio Malo, Luca y Nova aportan lo justo y necesario, aunque creo que aspiraban a un poco más. Rocket tuvo más protagonismo con respecto a la segunda, y eso está bien, pero Maurice fue fácilmente el que junto con César y el coronel se robó la película, siendo de los personajes más importantes del metraje, el único que todavía parecía ser puro de corazón y como de costumbre destacando por su inteligencia y por ser más sensible que el resto de simios, siendo el que se encargó de cuidar a Nova y el último simio con el que hablaría César antes de irse para siempre. Personajes... Claro, fue su primer amigo, ¿no? Del zoológico al menos. Como este hacen que la película se sienta mucho más sólida, porque independientemente de que tengamos en escena personajes principales o secundarios, sabemos que de una forma u otra nos van a exponer algún aspecto interesante para la trama o un diálogo que fortalece la sensación de compañerismo entre César y sus seguidores más fieles, sin escenas de relleno ni diálogos vacíos y, gracias a Dios, sin comentarios fuera de lugar que destacan en la película. Claro. Así es como se tienen que hacer personajes secundarios. Y ya por último, el coronel como antagonista principal, aunque no fue tan brillante como Koba, sigue siendo un villano de sobresaliente. Ya que es intimidante, impone respeto entre simios y humanos por igual, y su presentación acabando con la familia de César fue sublime. Sí, lo que más, no sé, entre comillas puede decirse que da más miedo de el coronel es que tiene tanto poder que... O sea, que está tan loco y tiene tanto poder que es una bomba de tiempo eso. Además, al igual que Koba, pero más exagerado todavía, se volvió loco, pero en su cabeza estaba haciendo lo correcto. Al fin y al cabo, el miedo por la desaparición de la raza humana no es moco de pavo. No querer ser reemplazados como especie dominante está justificadísimo, aunque sus métodos sean demasiado crueles. Sin embargo, como ya dije, tenía todas las de perder contra el ejército, y aún así no solo fue él quien los desafió a una guerra directa, sino que también se dio el lujo de ejecutar a sus propios hombres si empeoraban con el virus o si se negaban a formar parte de la masacre que él mismo estaba
estaba provocando. Además, canónicamente, aunque no se viese en el metraje, este hombre acabó con la vida de Malcolm al conocer su postura con respecto a los simios. Sí, mira, justamente. O sea que si teníais curiosidad por saber el destino del amigo de César, lamentablemente fue este. Sí, le disparó en la cabeza. Bueno, no en la cabeza, pero le disparó al coronel. El coronel es un chalado con aires de mesías que tuvo un final tremendamente irónico. Mientras que con Koba tuvimos un 1 versus 1 muy satisfactorio a nivel de acción, con el coronel tuvimos todo lo contrario. No hay batalla ni diálogos. Para cuando César lo ve cara a cara, el tipo ya llevaba horas infectado, no podía hablar, se había emborrachado para asimilar la realidad y acabó siendo víctima de aquello que tanto temía y despreciaba a partes iguales. Fue un final irónicamente patético para un personaje que se creía una especie de salvador. Y eso, aunque carezca de acción alguna, narrativamente fue tan satisfactorio como la pelea de César y Koba. Simplemente apostaron por una resolución diferente que funcionó igual de bien. Puede que no fuese el conflicto final que uno esperaría, pero desde luego fue un final realista. Y es que, parafraseando uno de los lemas más icónicos de una de mis sagas de videojuegos favoritas, la guerra no cambia nunca. Por muchos aires de grandeza que tenga, no deja de ser de carne y hueso. Y al igual que muchos de los simios y humanos que cayeron en combate, el coronel tuvo un final irrelevante para el resto de personajes, demostrando así que ni era un salvador, ni tampoco nadie especial en absoluto. No, era un idealista, si se puede decir. Y no sé vosotros, pero a mí me pareció sublime. En conclusión, La Guerra del Planeta de los Simios fue un peliculón de sobresaliente al igual que su predecesora, y sinceramente me cuesta decidirme por cuál de las dos es mejor, ya que ambas destacan a su manera. Yo creo que la tercera es la mejor. La segunda mejor y la tercera mejor. Las tres son buenas, obviamente. Y se curraron su desarrollo a base de bien. Pese a que la franquicia tiene potencial para seguir expandiéndose, esta entrega supuso un punto y aparte para la saga en donde la historia de César se terminó para siempre. Con lo cual, aunque sigan sacando entregas, por lo menos no se la pasan estirando el chicle indefinidamente con personajes que ya terminaron su ciclo. No. Sí, de hecho, como dice, tiene muchísimo potencial. O sea, podremos ver lo que pasó con los simios de, como dije, de Asia, de Europa, de África. Si tienen colonias, si están luchando contra los respectivos ejércitos de sus países, etcétera. Estaría bueno eso. Es un final épico y satisfactorio que cuenta con un puñado de guiños y referencias a las películas clásicas que la verdad ya no tengo claro si estamos ante unas precuelas o un reboot completo, ya que hay ciertos eventos de origen que me hacen dudar un poco. Aún así, la franquicia resucitó gracias a esta trilogía, demostró que cuando las películas se hacen con ganas y... Ya no tengo claro si estamos ante una... A ver. Un puñado de guiños y referencias a las películas clásicas que la verdad ya no tengo claro si estamos ante unas precuelas o un reboot completo. Es un reboot, pero, o sea, obviamente va a pasar lo de las películas originales, pero es un reboot. O sea, lo que pasó antes de las películas originales no es necesariamente toda esta trilogía, ¿no? Es otra cosa, no está relacionado directamente, pero sí tiene guiño, referencias a las películas clásicas, a las originales. Ya que hay ciertos eventos de origen que me hacen dudar un poco. Aún así, la franquicia resucitó gracias a esta trilogía, mostró que cuando las películas se hacen con ganas y talento pueden llegar a ser increíbles y dejó las puertas abiertas para continuar explotando la propiedad intelectual para que el día de mañana, si se mantiene un nivel similar a lo ya mostrado, sea una de las sagas más a tener en cuenta en la industria cinematográfica. Yo creo que la cuarta estuvo bien a secas. O sea, plantea muchas cosas interesantes, ¿no? Y bastante cosas buenas. Pero no sé, como que le faltó algo, ¿no? Para ser muy, muy buena. La cuarta. La del reino del planeta de los simios. Buen video, me gustó. Siempre me gusta, ¿no? La musiquita de sus intros, de sus outros. Gran video, me gustó. Eso sí, te doy muchas gracias por ver y adiós.